Vamos a hablar de algunos temas que tienen relación con patologías más frecuentes de los riñones y el aparato urinario en los niños. Para comenzar, antes comenzamos en una rápida revisión anatómica de cómo está formado la nefrona, o sea, el riñón tiene dos componentes. Primeramente, la parte más superficial, que es la corteza renal y la médula renal. La corteza está formada inicialmente por el glomérulo, que tiene también incluido en la misma corteza, el túbulo contorneado distal y proximal y parte del tubo colector. Y la nefrona, y la parte medular, más que nada, tiene la asa Henle, la porción fina y también gruesa, y también el tubo colector, el tubo renal colector. Acá vemos una vista de lo que es un glomérulo, como vemos acá, compuesto por la cápsula de Bowman, un espacio donde están un ovillo de capilares que proceden de la arteria aferente y que después sale por medio de la arteria eferente. Estos capilares están, a través de ellos se filtra la orina, se filtra el plasma, es un filtrado que tiene la misma composición química prácticamente que el plasma, a excepción de que no tiene proteínas de peso molecular elevado de más de 64 daltones, por ejemplo, como las albuminas y las globulinas. Y entonces este filtrado después es conectado por los túbulos hasta la formación de la orina y el mecanismo en el cual hay un proceso de reabsorción y excreción que va formando a través del mecanismo de contracorriente la orina, que es emitida después de un proceso químico complejo a partir del plasma, y donde se secretan muchos componentes metabólicos que tienen que ver como, por ejemplo, el metabolismo de la proteína como la urea, la creatinina y otros. Una vista esquemática, entonces, donde tenemos acá un capilar, donde están los endotelios y también con sus poros característicos donde se produce la filtración. Y membrana basal glomerular, por fuera de la cual hay una célula llamada podocitos que también la rodean y que tienen como, su nombre lo dice, como pies, podrían poner podocitos que rodean a la membrana basal externa y que también puede sufrir alteraciones, como vamos a ver después, algunas enfermedades. Entonces, esta es la vista también bastante un corte de lo que sería el glomérulo, donde tenemos la parte media del glomérulo, entonces la matriz mesanquial, y entonces acá también unos capilares donde se puede ver un glóbulo rojo y el endotelio capilar fenestrado con pozos que son de características de los poros por donde se produce la filtración del plasma, y después por fuera entonces los podocitos que también rodean a la membrana basal, que se puede divisar acá. Y más externamente está el epitelio parietal y el espacio, que sería el espacio de Bowman, donde se produce la filtración del plasma a partir de los capilares. Vamos a diferenciar así en forma rápida lo que es un síndrome nefrótico de un síndrome nefrítico. Para tener claro, porque a veces un síndrome nefrítico puede debutar como síndrome nefrótico, o sea, también hay que estar mezclados ambos. En el sentido clásico, el síndrome nefrótico tiene la presentación es más insidiosa, mientras que en el síndrome nefrítico suele ser más aguda, más abrupta. El edema está presente en ambos, pero es mucho más intenso en el síndrome nefrótico, que puede llegar, vamos a ver, a la nasarca inclusive. La presión sanguínea suele ser normal en el síndrome nefrótico y suele ser generalmente aumentada en el síndrome nefrítico. La presión venosa yugular no está alterada en el síndrome nefrótico, o está disminuida, y está aumentada en el síndrome nefrítico. La proteinuria es masiva en el síndrome nefrótico. El síndrome nefrítico es poco importante. La hematuria, en cambio, al revés, es poco importante en el síndrome nefrítico, casi inexistente, generalmente, o muy aumentada a veces en el síndrome nefrítico.
Los cilindros hemáticos, por supuesto, están ausentes en el sistema nefrótico, están presentes en el síndrome nefrítico. La pupila sérica está muy disminuida en el síndrome nefrótico y generalmente está normal o a veces levemente disminuida en el sistema nefrítico. Esas son algunas características esenciales para diferenciar uno de otro síndrome. Vamos a hablar de glomerulonefritis aguda o difusa aguda. Se denomina a un grupo de enfermedades caracterizadas por inflamación intraglomerular y la proliferación celular asociada a hematuria. La inflamación glomerular depende de mecanismos mediados por la inmunidad humoral, anticuerpos IgG, IgE, IgM y la activación del complemento o celular por mediadores químicos derivados de los nucleares o monocitos. Las causas de la glomerulonefritis son muchas, son variadas, muy variadas. Tenemos causas infecciosas, causas por sustancias, por drogas o por antígenos endógenos. Vamos entonces a ver que las causas infecciosas son las más principales y pueden ser dadas por bacterias, por virus, parásitos u hongos. Sin duda la causa principal bacteriana está producida por el estreptococo beta hemolítico del grupo A de Lansenfield, y también por otras bacterias con menos frecuencia como Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae, Salmonella typhi, Leptospirosis y Mycoplasma pneumoniae. Por virus como la hepatitis B, Coxsackie, ECO, influenza, parásitos como se ve en el paludismo, por ejemplo el paludismo, la toxoplasmosis y otras enfermedades también parasitarias, y también por hongos. Otras veces puede haber efectos secundarios, por ejemplo, a la acción de drogas como o toxinas, antisueros, por ejemplo, toxinas, la vacuna de TP, por mercuriales, compuestos de oro orgánico, sulfonamida, etc. Y antígenos endógenos como la tiroglobulina, antígenos asociados a tumores y la inmunoglobulina autóloga. Vamos a hablar fundamentalmente de enfermedades producidas por el streptococo. El streptococo es un coco gram positivo y puede causar varios tipos de infecciones. Por su mecanismo de acción, entonces tenemos que pueden causar cuadros supurativos por infecciones invasivas en la faringe, por ejemplo, la faringomielitis streptocócica, la fascitis necrotizante, la neumonía con derrame, por ejemplo, y la artritis o osteomielitis séptica, además de celulitis. Aquellas que están mediadas por mecanismo inmunitario y no por acción directa del parásito de la bacteria en el foco en sí, son no supurativas. Entonces tenemos ahí la fiebre reumática y lo que nos vamos a analizar ahora, que es la glomerulonefritis difusa aguda, y el PANDA, que es un cuadro que hasta ahora inclusive se discute por algunos autores, que es un cuadro más de tipo psiquiátrico, y que se asocia también con la presencia de antígenos del estreptococo beta hemolítico, que puede haber un cuadro neurológico que su nombre en inglés es PANDA, que es un cuadro psiquiátrico desencadenado por el estreptococo hemolítico, y también mediadas por toxinas, como son, por ejemplo, la escarlatina, el síndrome de shock tóxico. Son los estreptococos que están habitualmente en racimos. El racimo está también asociado también a veces en pares, y tiene una estructura compleja con una pared que está formada por tres elementos, una capa más externa, que es la cápsula formada por ácido hialurónico, que le da también la característica de ser también resistente a la acción de mecanismos inmunitarios, y también de la baja resistencia en un sentido con todos los órganos microorganismos encapsulados. La pared celular, que es bastante compleja, que tiene también ahí varias proteínas, entre ellas la proteína M, que es la que le da también la característica de serotipo, ya que hay muchos serotipos de estreptococo, y por dentro la membrana basal. Y tenemos también acá muchos componentes enzimáticos que también sirven para también la detección y el diagnóstico de una infección reciente, por ejemplo, por estreptococo, como la ASTO, la antistreptolicina 0, la anti-DNA, la estreptozima, etc. También en revista la pared celular más compleja, pero lo mismo anteriormente, como hay también componentes de algunas proteínas que sobresalen
la cápsula. La proteína M, por ejemplo, entonces, que vimos, entonces, que es la encargada justamente de formar los serotipos diversos, y que algunos son, inclusive algunos serotipos son nefritogénicos, no son muchos. La glomerulonefritis post-cetocócica, en particular, como vimos, el estreptococcus beta-hemolítico es el grupo A de la Ansenkel, es el responsable del 90 al 95% de la glomerulonefritis difusa aguda. La infección inicial suele ser una faringitis causada por una cepa nefritogénica, dada por la proteína M, como vimos, durante el invierno, generalmente serotipo 12, o por una infección cutánea, por ejemplo, una infección cutánea que puede ser, por ejemplo, un impétigo, que está causada por el serotipo 49 en su mayor frecuencia, y que, por supuesto, es más frecuente en verano, cuando son más comunes las infecciones de la piel secundarias a picaduras de insectos. La incubación en el primer caso es más corta, desde 1 a 2 semanas. En el segundo caso, de ser cutáneo, el origen es más larga, de 4 a 6 semanas. Por lo general se trata de una enfermedad con carácter esporádico. A veces se asocia de forma epidémica, en algunos casos tratado de forma epidémica, especialmente en invierno, cuando ha sido provocada por el frote, por cepas nefritógenas asociadas a faringitis. Entonces, la glomerulonefritis post-cetocócica es la causa más frecuente de síndrome nefrítico en la niñez. Una etapa etaria que va entre los 5 a los 12 años. Es poco frecuente que ocurra una glomerulonefritis difusa aguda en niños por debajo de 3 años, con un amplio espectro clínico de presentación, o sea, desde la forma más leve hasta las formas más graves. La GNDA es causada por inmunocomplejos circulantes ante antígenos estreptocócicos, especialmente la exotoxina estreptocócica biógena SPE-B, con fijación al receptor plasmina de la membrana basal glomerular. Patogenia y fisiopatología. Rápidamente vemos entonces que la clínica, la faringoamigdalitis estreptocócica o infección cutánea, en ambos casos, como vimos, con diferente incubación, infección por estreptococcus beta-hemolítico, entonces produce antígenos contra los cuales se forman anticuerpos, y estos anticuerpos después forman inmunocomplejos circulantes que se depositan en los capilares glomerulares y también activan el complemento. Entonces, en este caso tenemos de que se produce proteinuria, hematuria, por la lesión capilar, como vemos después también. Hay también una disminución de la filtración glomerular, por supuesto, por este estrechamiento de la pared de los vasos capilares del glomérulo. Y hay también entonces un aumento de la excreción urinaria de sodio, una disminución entonces, y también una expansión del espacio extracelular. Entonces hay edema, por supuesto, hay un aumento del volumen celular, del volumen, la volemia, perdón, y entonces eso produce, por supuesto, una hipervolemia, y hay una sobrecarga sobre el circuito pulmonar cardíaco, y eso lleva también a la hipertensión arterial y es la producción de edemas. Por otra parte, también la filtración glomerular disminuida, entonces provoca que haya una retención de urea y de creatinina a nivel del plasma. La excreción urinaria de sodio disminuida, entonces hay una excreción fraccionada de sodio disminuida en menos del 1%, y la expansión del espacio extracelular hace entonces que haya una renina plasmática disminuida y la aldosterona plasmática disminuida. Entonces tenemos la secuencia de acontecimientos de una GNDA son la fisiopatología y manifestaciones clínicas. Vemos entonces que la lesión glomerular es el inicio del cuadro, cuando se produce una inflamación del lecho capilar glomerular, como vimos, en la cual entonces hay un estrechamiento, hay un edema de los capilares, y también entonces una reducción de la luz, por lo cual entonces lleva a una reducción de la perfusión capilar glomerular, lo cual a su vez produce una disminución de la filtración glomerular, y por otro lado de un aumento de la reabsorción del sodio y de agua. Entonces hay un glomérulo tubular imbalance, porque lo poco que se filtra se absorbe, y eso a su vez lleva entonces a un aumento de la urea,
y una disminución del sodio renal, como vimos. Entonces, este aumento, disminución de la filtración glomerular y el aumento de la reabsorción de sodio y agua lleva a una reducción del líquido tubular, como vimos anteriormente, lo cual también disminuye el volumen urinario. Por otra parte, ese aumento del líquido extracelular y de la volemia, por supuesto, lo cual lleva a una hipertensión arterial y edema. Por otra parte, insuficiencia renal, por una parte que puede llevar a esta insuficiencia renal aguda, hipertensión arterial y edema puede llevar a insuficiencia cardíaca y también a la cefalopatía. Son las tres grandes complicaciones entonces de la GNDA: insuficiencia renal aguda, la insuficiencia cardíaca y la encefalopatía, que vamos a ver en algunos con más detalle. La clínica de la GNDA. Luego de la incubación comienzan los síntomas inespecíficos, por supuesto, como siempre, anorexia, decaimiento, dolor abdominal, y luego lo más importante es la aparición de edema. El edema, que puede ser importante o generalmente mínimo, a veces edema más general palpebral. El niño se levanta de la cama y amanece con los ojos hinchaditos, a veces párpados cerrados, que después ceden durante el día. Ese edema puede también acompañarse también de otros sectores del cuerpo, como por ejemplo los ojos de las manos, y más raramente de otros locales, como también las piernas. Y la hematuria que puede ser francamente macroscópica, entonces da esa coloración típica de la orina, que es un color amarronado, tipo también coca. Y también puede ser la hematuria microscópica, por supuesto, solamente detectable a través de un examen de orina. Y la oliguria que se expresa a través de la menor disminución de orina en 24 horas, y también la hipertensión arterial, que también puede estar presente, no en forma obligatoria. Si estos síntomas pueden ser de variada intensidad, como dijimos, la mayoría de los pacientes evolucionan favorablemente con retroceso total y completo de los síntomas, y los signos en 1 a 3 semanas. Por supuesto, esto va a variar de acuerdo a la intensidad en que aparecieron los síntomas, y persiste a veces la hematuria, inclusive hasta por más de un año, sin que signifique eso una evolución desfavorable del paciente. Raramente la evolución desfavorable es menos del 3% de los casos. La evolución puede ser desfavorable, como vamos a ver después también, entonces ya obligará a otros estudios. Acá tenemos clásicamente los pies del niño con edema claro, edema que deja goteo, por supuesto. Y lo más importante, como dijimos, el niño realmente se despierta a veces con edema palpebral importante, bipalpebral y bilateral, y también inclusive está dificultando la apertura ocular. Este edema realmente la manifestación más inicial, que puede ser también acompañada también con edema facial, inclusive a veces hasta una cara más hinchada, tipo abotagada, que no es tan común en la nefritis difusa aguda. Y este edema generalmente tiene tendencia a disminuir durante el día cuando el niño está en posición sentada, por ejemplo. Y los datos analíticos en la GNDP. El componente sérico 3 está descendido casi en todos los casos, y esto es importante porque justamente está hablando de que la activación del complemento y su fijación en los depósitos a nivel del glomérulo, que es lo que hace que baje su nivel, por debajo del 50% de sus valores normales generalmente. Generalmente el C4 suele estar normal o ligeramente bajo, no está tan afectado como el C3. La urea creatinina pueden estar elevadas, muy elevadas o no tan elevadas. La ASTO está elevada en más del 95% de los casos, en la cual hay un origen faríngeo de la infección, porque la incubación es más corta, como vimos, de 1 a 3 semanas. En cambio, es menos frecuente en aquellas infecciones, en aquella GNDA producida por lesiones a nivel de la piel, ya que la incubación es más larga, como vimos, de 3 semanas en adelante hasta 6 semanas. Entonces la prueba positiva también puede ser en niños sanos, o sea, también, pero por supuesto que en los niveles menos elevados. Y el cultivo faríngeo tiene valor relativo, prácticamente en la etapa aguda sí puede ser detectado, pero también tenemos que recordar que muchos niños son portadores sanos del estreptococo hemolítico y no tienen nada que ver con la enfermedad en ese momento, así que entonces hay que tener en cuenta que también hay portadores sanos, lo cual hace que el cultivo faríngeo no sea un dato muy evidente en la detección del diagnóstico de GNDA. Y hay también otras enzimas como la anti-EDNA,
las estreptocinas que también dan mucho más valor y que te permiten mejor, tienen mejor sensibilidad y especificidad para la infección. Y la orina, por supuesto, aparecen las características de la orina hematúrica, que puede ser como vimos, una orina hematuria microscópica o macroscópica. La proteinuria, que no es muy importante, apenas una cruz generalmente. Y cilindros hemáticos, que está formado justamente por que tiene la formación de los túbulos renales, y en el cual se forman una agrupación de eritrocitos que dan las características de cilindro hemático, como este que vemos acá, por ejemplo. Cuando uno ve esto, estamos viendo que la lesión evidentemente es glomerular y tubular también. Entonces se forman estos cilindros hemáticos, que son característicos cuando se encuentran, no son tan frecuentes encontrarlos, pero cuando se encuentran también dan un sello de lesión alto del riñón. Complicaciones de la glomerulonefritis, realmente vimos insuficiencia cardíaca aguda, como vimos anteriormente, pero más que nada izquierda. ¿Por qué? Porque hay un aumento de la presión arterial sistémica, que hace entonces con que el corazón esté bombeando sangre contra una presión elevada, que hace que a veces desfallezca. Entonces se produce un edema agudo pulmón, que sería la etapa más crítica de la insuficiencia cardíaca izquierda. Entonces el niño se presenta con ortopnea importante. El niño no puede estar en posición acostada, tiene que estar sentado, y que eso es progresivo, por supuesto, y el ritmo de galope característico de la insuficiencia cardíaca, con el ritmo de 3 tiempos, y rales crepitantes bivasales. Esos rales crepitantes, no confundir con los rales crepitantes de las neumonías, porque acá son bivasales generalmente y tienen tendencia a, como dicen algunos, en ascenso en marea ascendente. O sea, si el cuadro no es revertido, entonces estos rales crepitantes comienzan a subir de la base hasta arriba, por supuesto denotando un agravamiento del cuadro. Y en angustia, hay mucha angustia, el niño está realmente una angustia muy ansioso, realmente, porque está en una sensación de ahogo. Y también puede haber esa insuficiencia cardíaca, también puede ser también generalizada, o sea, hay también falla de derecha. Entonces tenemos entonces una hepatomegalia importante, y la ingurgitación yugular, que también acompaña, y entonces a veces puede ser una insuficiencia cardíaca global. Entonces ahí tenemos también el edema, y en la radiografía toda, como vamos después tenemos la cardiomegalia, la estasis pulmonar, que se puede detectar en las bases pulmonares. Insuficiencia renal aguda, entonces tenemos una oliguria, o a veces una oligoanuria, inclusive importante, con todas las alteraciones electrolíticas que acompañan, y también del equilibrio ácido-básico del medio interno. Entonces tenemos retención de urea, creatinina, que se elevan, y la encefalopatía hipertensiva, que da un cuadro de cefalea, vómitos, convulsiones, coma, y la resonancia magnética revela la leucoencefalopatía posterior reversible. Estos son cuadros que están vinculados a la hipertensión arterial, y son cuadros que sí deben ser tratados de forma urgente. La complicación de la encefalopatía es la complicación más grave de la glomerulonefritis difusa aguda, pero la más frecuente es la insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal aguda. Acá tenemos un caso que vimos en el hospital, un niño que entró, como que vemos acá, la imagen de un corazón que está aumentado, es decir, con la imagen de un índice cardiotorácico aumentado, tenemos un corazón aumentado de tamaño. Por supuesto tenemos acá también estas imágenes de pulmonares bilaterales, que corresponden a la estasis, que se traduce a la ocultación, como dijimos, por rales crepitantes, porque hay un trasudado de líquido plasmático a los alvéolos. En la neumonía es exudado, en este caso es un trasudado de líquido plasmático, y que al llenar los alvéolos, por supuesto, y al respirar el paciente, traduce la penetración el despegamiento de los alvéolos, que produce esa sensación de crepitación, como se ve también en la neumonía, pero en este caso son bilaterales. Acá vemos también el corazón todavía también agrandado, ya el paciente estaba siendo medicado, y vemos también acá las imágenes a nivel de los pulmones, de la estasis, y ya el paciente está muy mejorado, y por supuesto se redujo la imagen cardíaca, en la cual ya el corazón tomó su forma, su tamaño habitual. Y acá ya prácticamente el paciente ya está sano, el corazón se ven
como corresponde, pues, el índice calibre torácico es de 0,5 en este caso. Y tenemos ya casi nada ya a nivel de las bases pulmonares prácticamente resueltas. Acá tenemos un corte, una biopsia de una nefritis difusa aguda, por eso en la cual tenemos una infiltración realmente de leucocitos a nivel del mesangio, y tenemos también acá una reducción del volumen del calibre de los capilares, por supuesto, que están también por el edema que se produce a nivel de los capilares, y una característica que generalmente tiene una evolución favorable. Son en algunos casos la evolución puede ser favorable, como vamos a ver después. ¿Cuándo uno indicaría una biopsia en la GNDA? Habitualmente no se hace biopsia. O sea, el 90-95% de los casos dijimos que son prácticamente formas totalmente inclusive reversibles. Ellas inclusive algunas son autolimitadas, pero cuando en algunos casos habría que ir a la biopsia renal cuando hay una etiología. Vimos que el C3 es normal, el C3 está consumido, entonces baja su nivel. Cuando hay falta de antecedente infeccioso, o sea, no hay acá ningún antecedente de una faringitis previa o una infección cutánea previa, aunque a veces pueden haber faringitis muy leves que sin embargo dispararon el mecanismo inmunocomplejo para llegar hasta una glomerulonefritis. La clínica, cuando hay una anuria muy importante, cuando hay síndrome nefrótico, en este caso es un síndrome nefrítico con síndrome nefrótico, en este caso el componente nefrótico, que vamos a ver después también cómo se manifiestan, una urea prolongada elevada, y antecedentes por historia de enfermedad renal previa, una edad por debajo de 2 años, que dijimos ya que es poco frecuente por debajo de 3 años, y si el niño tiene menos de 2 años o tiene más de 10 años, entonces ya eso motivaría una biopsia. Y historia familiar de enfermedades renales. Y también cuando hay una evolución prolongada, cuando la oliguria persiste durante más de 2 semanas, cuando la hipertensión arterial persiste por más de 3 semanas, cuando hay macrohematuria por más tiempo, cuando hay una componente de C3 disminuido que persiste más de 8 semanas, y tardía cuando hay hematuria, proteinuria y de más de 6 meses de evolución, proteinuria de 6 meses y hematuria de más de 12 meses. Entonces, en este caso, sí sería obligado a hacer una biopsia renal. Acá tenemos, por ejemplo, una evolución de un caso de una glomerulonefritis semiluna, que son formaciones donde se forma fibrina y también fibrina, y después esto es, más tarde, con el tiempo, esto después se fibrosa, entonces se forma fibroblasto, entonces se forma acá la clásica imagen de semiluna que indica una evolución tórpida hacia una lesión renal posterior, la glomerulonefritis de repercusión prolongada. Son pocas las evoluciones, realmente no llegan al 3% de los casos de la glomerulonefritis que llegan hasta este estadio, que por supuesto lleva a una insuficiencia renal a la larga. Tratamiento de la GNDA. Entonces tenemos antibióticos, se hace siempre antibióticos, y eso se hace más que nada con la finalidad, porque ya está el cuadro provocado por inmunocomplejo, como vimos a nivel del glomerulo, pero se da antibióticos solamente para evitar la diseminación de las cepas nefritogénicas. Por supuesto, la penicilina es el antibiótico ideal, ya que los streptococos son todos sensibles a la penicilina, no hay ninguno que sea resistente a la penicilina. Las dosis están ahí expuestas en niños de menores de 30 kilos, niños mayores de 30 kilos, o también la amoxicilina por vía oral por 10 días. Y diuréticos, por supuesto, diuréticos de asa, fundamentalmente en la furosemida, dosis alta inicialmente, y es fundamental. Una de las ramas más importantes en el tratamiento es los diuréticos. Por supuesto, la restricción de líquidos y sales, estrictamente, lo que antes llamaban la dieta de hambre y sed de Bollard, prácticamente le ponía al paciente a una total restricción de líquidos y de sales. Cuando hay hipertensión y antihipertensivos, generalmente se usa raramente la nifedipina, además se usa también otro nitroprusiato de sodio, nicardipina, en caso de las encefalopatías, por ejemplo, o sulfato de magnesio también. En el reposo relativo, sí, el niño necesita reposo total absoluto. Generalmente el niño, cuando se siente mal,
él mismo guarda reposo. Cardiotónico cuando hay insuficiencia cardíaca asociada, en la cual entonces ya debe ser digitalizado el paciente, y también con morfina para evitar esa angustia que también tiene la función la morfina de provocar una broncoconstricción. Entonces también ayuda a que se produzca menos edema pulmonar. Entonces, por una parte también quita esa sensación de angustia, de ahogamiento y de muerte del paciente. Se usa en caso de edema agudo pulmón, por supuesto. Síndrome nefrótico. Clasificación puede ser primario o secundario. Primario puede ser lo más común, la nefrosis lipoidea, condiciones glomerulares mínimas. El glomerulonefritis por complejo inmune, que eso vemos después también, como se ve en enfermedades como el lupus. El síndrome nefrótico congénito. Raro, pero también se describe de alguna forma también suiza. O también, por ejemplo, se describe también, por ejemplo, en algunos casos como síndrome nefrótico acompaña a una sífilis congénita importante. Secundaria, pues puede ser a muchas causas sistémicas, como vimos, lupus, Schönle-Henoch, la diabetes mellitus, la amiloidosis renal o infecciosa. Entonces, sífilis congénita, como vimos anteriormente, toxoplasmosis congénita, hepatitis B, o también por paludismo, o sea, intoxicaciones diversas por diversos componentes como mercurio, bismuto, y en la causa alérgica, por ejemplo, veneno de abeja, enfermedades del suelo, como se veía antes cuando se usaba mucho suelo, por ejemplo, el suelo de caballo en las vacunaciones, en los tratamientos con tétanos, por ejemplo. La ortiga también puede provocarla. Síndrome nefrótico, entonces tenemos síndrome nefrótico idiopático en el 90% de los casos. Síndrome nefrótico secundario, que forma parte de los menos, 5 al 10%. Y síndrome nefrótico congénito, que son los menos. En el idiopático, por supuesto, la enfermedad se caracteriza por cambios mínimos a nivel del glomérulo. O sea, son cambios que no son evidenciables con la microscopía común, son evidenciables con la microscopía electrónica. Entonces hay una proliferación mesangial y glomerulosis segmentaria focal en algunos casos. Entonces, las tres formas que adoptan, entonces el idiopático, lo más común en los niños es el 85% es enfermedad de cambios mínimos. En secundario, entonces tenemos enfermedades sistémicas, como ya vimos, enfermedades infecciosas, fármacos, neoplasia, neuropatía, membranosa, membrana proliferativa o infecciosa y nefritis lúpica, etc. Y las congénitas son muy raras, apariciones menores de 3 meses, está relacionada con mutaciones de genes que tienen que ver con la nefrina o la podocina, por ejemplo. La imagen de un síndrome nefrótico con cambios mínimos, o sea, la microscopía electrónica, no se aprecia prácticamente nada así al estudio. La microscopía electrónica sí permite ver un ensanchamiento de la membrana basal y la fusión de los podocitos. Hecho importante que lleva a la fisiopatología de la enfermedad. Secuencia de acontecimientos que ocurren en el síndrome nefrótico. Lo vimos entonces la fisiopatología, lesión, como siempre, glomerular, lo cual provoca un aumento de la permeabilidad de la membrana basal glomerular. Y eso se traduce por proteinuria intensa. Entonces vimos que hay una pérdida a nivel de los glómerulos de proteínas que habitualmente no pasan a la causa de Bowman, como vimos la albúmina y la globulina, que tienen peso molecular mayor. Entonces hay una orina espumosa y también picromaturia ocasional en ese caso. Hay entonces una albuminuria importante por la lesión del glomérulo, que produce una pérdida importante cuando la albumina es importante, y eso disminuye la albumina sérica en valores que van por debajo de 2,5 miligramos por litro, lo cual disminuye la presión oncótica plasmática por una parte, y a su vez provoca esta pérdida urinaria. La albumina produce una hipoproteinemia. La albumina baja a niveles, como dijimos, por debajo generalmente de 2,5. Hemos inclusive encontrado niños con cifras tan bajas como 1,5 gramos de albumina en sangre. Y entonces tenemos
que la disminución de la presión oncótica plasmática lleva a una disminución del retorno capilar periférico y un aumento de la reabsorción renal de sodio, lo cual provoca entonces un aumento del líquido intersticial. Y eso lleva, por supuesto, al edema, y generalmente ese edema puede ser masivo, llegando a una anasalia. Entonces hay una disminución de sodio urinario. Entonces acá lo que hay un aumento, una disminución entonces de la volemia, generalmente se acompaña, a diferencia del síndrome nefrítico, en que hay un aumento de la volemia. Acá generalmente hay una volemia normal o disminuida, raramente aumentada. La clínica del síndrome nefrótico, bueno, es muy típica generalmente en el edema generalizado con o sin anasalgia. O sea, anasalgia significa también la presencia de líquido a nivel de la pleura, a nivel también del mesenterio, de peritoneo, y inclusive también a nivel también de los, en caso de los varones, por ejemplo, del escroto. Y oliguria con proteinuria intensa por la albuminuria. O proteinemia, como vimos anteriormente, con hipoalbuminemia, hipercolesterolemia por aumento del LDL, hipertrigliceridemia por aumento del VLL. Eso se explica por que hay un aumento al haber una caída de la síntesis de albúmina, porque hay una pérdida exagerada. Entonces hay también una pérdida, un aumento de la producción de proteínas por nivel del hígado, que lleva entonces a aumento de lipoproteínas. Entonces aumenta, y también una disminución del catabolismo de la misma. Entonces aumentan los valores de colesterol y de los triglicéridos en la sangre. Hay una hipovilemia, como vimos anteriormente, con presión arterial normal. A veces puede haber normovolemia. Complemento hemolítico normal. Si está bajo, la sospecha sería de otra glomerulonefritis proliferativa y no de un síndrome nefrótico clásico. Realmente, como vimos, el complemento no está alterado comparando con lo que ocurre en la glomerulonefritis, en el síndrome nefrítico. Y alteración de coagulación, como a ver también por diversas causas, y posibilidad de intercorrencia de infecciones. Acá vemos que, por ejemplo, clásicamente, la presencia de Godet importante en el miembro inferior de este niño, la presión de Godet, un edema frío, un edema que deja una fosa importante con la presión del dedo, y que se extiende a todo el miembro generalmente, hasta llegar inclusive a la forma de anasalgia, como vimos. Los hallazgos de laboratorio son varios. Bueno, lo que destaca es la proteinuria masiva. ¿Y qué entendemos por proteinuria masiva? Aquellas en las cuales sus valores son más de 40 miligramos por metro cuadrado por hora, o más de 50 miligramos por kilo por día. Hipoproteinemia, proteinemia electroforético, muestra una caída de la albúmina, realmente por debajo de 2,5, y una hipogamaglobulinemia. O sea, entonces, porque hay pérdidas de albúmina y globulina, como vimos, que tienen peso molecular grande, y hay elevación de las beta y alfa globulinas. Dislipidemia, en el caso de una elevación de los triglicéridos y el colesterol, sobre todo del LDL, la lipoproteína A y de la lipoproteína B, por producción exagerada, como dijimos, del hígado, ¿verdad? La intención de producir proteínas de la caída y de la producción de albúmina. Inhibición del catabolismo proteico también hace que entonces está inhibido su catabolismo, entonces aumenta sus niveles en sangre y entonces su transporte de las grasas. Y alteraciones hematológicas, que también pueden ser causas importantes de complicaciones, como vamos a ver después. Trombocitosis por una elevación de los niveles de fibrinógeno, que han aumentado, también producido por el hígado, han aumentado los niveles de fibrinógeno, y algunos factores de coagulación como factor 8 y factor 5, y baja en los niveles de factores 9, 11 y 12. Entonces esta situación crea una situación favorable para la coagulabilidad, el aumento de la coagulabilidad y de la producción de trombosis. Los rangos de proteinuria, entonces vimos ya, entonces cuando hablamos de fisiológica, hablamos por debajo de 4 miligramos por metro cuadrado por hora. En la leve, aumenta su valor de 4 a 20,
En la moderada es de 20 a 40 y dijimos masiva cuando es más de 40 miligramos. También ten en cuenta el índice de proteína y creatinina urinaria, que habitualmente en forma normal fisiológica está por debajo de 0.2, en forma leve está entre 0.2 a 1, en la forma moderada está entre 1 a 3, en forma severa está más de 3, el índice proteína, creatinina urinaria. O sea, los hallazgos bioquímicos del síndrome nefrótico son, nuevamente enfatizando, proteinuria masiva, que puede llegar hasta 4 cruces en la tira reactiva, cociente, como vimos, proteína, creatinina, en la medición aislada de más de 3 miligramos. La eliminación urinaria de proteínas, que puede llegar a más de 40 miligramos por metro cuadrado, dijimos, por hora, o más de 50 miligramos por kilo por día. La hipoalbuminemia, que generalmente está por debajo de 2,5 y puede bajar a niveles por debajo de 1, inclusive por debajo de 1,5. La hipoproteinemia por debajo de 6 gramos por litro. Y otros datos habituales que se encuentran también en la hiperlipidemia, caracterizada por hipercolesterolemia e hipertrigliceridemia, y el aumento de la hipercoagulabilidad, como vimos, por los aumentos de algunos factores de coagulación que favorecen la trombosis. Esta es la imagen clásica de un niño con síndrome nefrótico. Vemos acá la fase abotagada, no solamente edema facial, sino la fase abotagada, totalmente así, a veces inclusive en cara de luna llena, que le dicen porque es una fase redondeada. Y también aumento importante que llega inclusive hasta un edema escrotal importante. Y las nasales que llegan a la presencia de líquido en otras vísceras, como a veces la pleura, el peritoneo. Las complicaciones del síndrome nefrótico son, como vimos ya, una sensibilidad, una complicación tromboembólica debido a lo que vimos ya por factores, aumento de factores de coagulación y la elevación de las plaquetas, lo cual favorece el estado de hipercoagulabilidad. Susceptibilidad a infecciones, eso es debido a que los niveles de inmunoglobulinas se pierden entonces también a través de la orina, no solo se pierde albúmina, se pierde también globulina y rellenan la inmunoglobulina y el factor B de complemento, alteraciones de quimiotaxis y o de la ozonización. La peritonitis primaria por cetococoneumonía antes era una causa muy frecuente de infección. También se veía celulitis, además de otras infecciones por virus asociados. Hoy día se ve poca peritonitis primaria por cetococoneumonía porque se toman las medidas, por supuesto, preventivas en ese sentido. Y fracaso renal que se da en forma aguda, a disminuir el coeficiente de ultrafiltración debido al marcado grado de fusión de podocitos que está en la base de esta enfermedad, con un aumento de la filtración exagerada. Tratamiento de la síndrome nefrótico, bueno, reposo en cama, por supuesto, con el edema importante al inicio, restricción, también igual que el anterior, de agua y sal en la fase aguda, tratamiento de edemas. Acá no se debe usar de entrada diuréticos, solo se debe usar en casos especiales, no usarlo de rutina, ni la furosemida ni la espirolactona, salvo que haya un compromiso cardiovascular, por ejemplo, en algunos casos muy raro, no se usa de entrada. Acá el arma fundamental son los esteroides. Los esteroides, generalmente la más usada es la prednisona, que se usa en dosis más altas que las habituales, 2 miligramos por kilo por día o 60 miligramos por metro cuadrado por día por 6 semanas, o sea, un mes y medio. Luego se baja a 40 miligramos por metro cuadrado por día, días alternos, o 4 a 6 semanas nuevamente. Y si en el octavo a 10ª semana no hay remisión, metilprednisolona en bolos de 30 miligramos por kilogramo endovenoso. Cuando también nos resultan los corticoides, se va a los inmunosupresores. Entonces tenemos ya varios de ellos, como la ciclofosfamida, clorambucilo y la ciclosporina, que se usan con limitaciones por también sus efectos adversos. Y por supuesto, niños deben ser vacunados contra vacuna antineumocócica, antivaricélica, justamente para prevenir todas estas complicaciones que vimos de la complicación de poder ser infecciosa.
y hoy en día con la vacunación masiva con streptocócica, por supuesto que la posibilidad de una peritonitis por estreptococo va a ser poco frecuente, o va a ser poco frecuente. Luego de 3 meses de cesar el uso de prednisona, o sea, hay que esperar hacer la vacunación, si el niño no fue vacunado antes, hacer la vacunación, entonces después cesar el uso de corticoides por el efecto que tienen los corticoides en la depresión de la inmunidad. Indicaciones de biopsia renal inicial en el síndrome nefrótico cuando comienzo es antes del primer año de vida. Cuando comienzo es después de los 10 años de vida. Cuando el niño es tratado con corticoides y hay una resistencia al corticoides. Cuando son frecuentes las recaídas, las recurrencias. Es normal que un niño con síndrome nefrótico a veces tenga más o menos un 30% de los niños tienen una recurrencia, 1, 2 o 3 episodios. Pero cuando son más frecuentes, entonces ya motivará una biopsia. Niveles plasmáticos disminuidos desde el comienzo. Cuando hay persistencia de hipertensión arterial, cosa que ya habla de una hipertensión, de un síndrome nefrítico que se comporta como nefrótico, porque ya hay alteraciones glomerulares importantes que hablan de una glomerulonefritis y no de un síndrome nefrótico. O cuando hay hematuria también macroscópica persistente, insuficiencia renal persistente o no atribuida a la hipovolemia. Y también en caso de, por supuesto, cuando hay un grupo eritematoso con proteinuria o síndrome nefrótico. Entonces, en este caso, sí está indicada la biopsia renal. Y en el caso de Lugo, cuando veamos su oportunidad para ver cuál es el estadio en que se encuentra la lesión del glomérulo, para tomar también las medidas de tratamiento adecuados. Evolución y pronóstico. La evolución está íntimamente relacionada con la respuesta a la corticoterapia. Finalmente, los niños con síndrome nefrótico de cambios mínimos son los que responden en un gran porcentaje y son pocos los que realmente tienen resistencia a los corticoides. Y frecuente, y entonces también relacionado con la frecuencia de las recaídas. Entonces, el síndrome nefrótico idiopático, el 90% la respuesta es favorable. Y el 25% tendrán un único brote, pero un grupo mayor tendrán recaídas que pueden ser 1 o 3 o más los primeros 6 meses. Y 10% son córticos resistentes, o sea, un pequeño grupo son córticos resistentes y el mayor número de recaídas en 6 meses, así como la menor edad de comienzo, determina un curso más prolongado y recidivante. Síndrome hemolítico urémico. Es la causa más común de insuficiencia renal aguda de la infancia en la Argentina, mientras que en Paraguay apenas es responsable del 6% de los casos de insuficiencia renal aguda. La más frecuente es la forma típica que se asocia a diarrea, un cuadro diarreico ocurriendo en menores de 2 años en el 90% de los casos. La característica histopatología es la trombosis fibrinosa de capilares glomerulares y la necrosis cortical renal parcial. Síndrome hemolítico urémico tiene un diagnóstico puramente clínico, su entidad clínica y anatomopatológica que se caracteriza por una tríada diagnóstica: anemia hemolítica microangiopática, trombocitopenia, insuficiencia renal aguda. En la clasificación del síndrome hemolítico, que puede obedecer a varias causas, tenemos entonces, lo principal es que ocurre después de una diarrea, en que el 90% son los casos. Se produce una toxina llamada verotoxina, que es similar a la toxina Shiga de la shiguera. En menor caso son no diarreicos, que son secundarios a infecciones causadas por streptococo neumonía, neumopatías primarias, por fármacos, entre ellas cocaína, quinina y ciclosporina, durante el embarazo, el cáncer y la forma familiar rara que es idiopática. Entonces la mayoría de los casos son causados por diarrea aguda, ya sea causada por Shigella o por Escherichia coli. La toxina que produce el síndrome nefrótico en el caso del cuadro diarreico es
se llama verotoxina, que se compone de una subunidad central A, que posee una acción inhibidora sobre la síntesis de la proteica ribosomal, y 5 subunidades B, una de las cuales se adhiere a receptores específicos glicolipídicos GB3 de las membranas celulares, los capilares glomerulares. Y ahí entonces ahí actúa y de ahí provoca todo el cuadro característico. El síndrome hemolítico urémico, la etiología, en la mayoría de los casos vimos entonces es causada por diarreas, en la cual están asociadas a la presencia de una toxina, la verotoxina, la STX, producida por diversas cepas de Escherichia coli, entre las cuales la más común en todo el mundo es el tipo Escherichia coli 157H7, como también por la Shigella dysentery. En el caso de la Shigella dysentery es la causa principal de síndrome hemolítico urémico en África, por ejemplo, y en muchos países asiáticos. Otros casos son causados por el Streptococcus pneumoniae, en la cual el mecanismo es producida por la neuraminidasa, que actúa sobre el ácido neuramínico, la membrana de los eritrocitos, y dejando entonces descubierto el antígeno T de Thomsen-Friedreich, sobre el cual actúan los anticuerpos de tipo IgM que aglutinan y lisan los eritrocitos y secundariamente dañan al endotelio glomerular. Ese es el mecanismo de acción de los Streptococcus pneumoniae que provocan síndrome hemolítico urémico. La historia natural de lo más común de infección por Escherichia coli, por ejemplo, puede también ser por otro germen, no solamente Escherichia coli 0.157H7, muchos otros tipos de serotipos han provocado y han sido publicados en el mundo entero. Entonces, la ingesta de esta toxina da después una diarrea posterior sin sangre, sin dolor abdominal, o puede ser también con sangre. Esta cepa es llamada Escherichia coli enterohemorrágica, justamente por la característica de dar una diarrea generalmente con sangre. En el 80% de los casos se produce en 1 o 2 días la diarrea y tiene una evolución favorable en un 90% de los casos. En un caso de 1 de cada 9 niños, la evolución es hacia el síndrome hemolítico urémico. O sea, no es muy frecuente la presencia de esta enfermedad, aún cuando sea causada por un Escherichia coli enterohemorrágica. Escherichia coli enterohemorrágica también se puede cultivar como se ha hecho trabajo, por ejemplo, estudios en mataderos, cuando se ha hecho estudios de la carne de vaca, por ejemplo, en Buenos Aires, se ha cultivado la presencia de esto también en las heces de las vacas. El mecanismo de la fisiopatología es bastante compleja, entonces tenemos la colitis producida por Escherichia coli, por el estreptococo, por Escherichia coli enterohemorrágico, que produce el lipopolisacárido en su membrana, que son exotoxinas, que actúan favoreciendo el aumento de la interleucina 8, que a su vez es promotora de la formación de leucocitos neutrófilos, por lo cual entonces hay una adhesión leucocitaria importante. A su vez también tenemos el factor de esto que produce un daño en el endotelio renal, igual que la verotoxina, que también son producidas, entonces se juntan ambos factores, y entonces acá actúan el factor de necrosis tumoral, a su vez activa la coagulación, entonces, y acá también tenemos el factor extractivador de la plaqueta, como también el factor de von Willebrand, actúan agregando las plaquetas, y eso va juntamente con otros factores también como la tromboxano y la prostaglandina 1, que están disminuidas y que tienen acción también sobre los capilares glomerulares con vasoconstricción. Todo esto lleva a una formación después de una anemia hemolítica, que se produce por el pasaje de los glóbulos rojos a nivel de los capilares glomerulares que están estrechados y su fragmentación posterior. Entonces se produce una anemia por destrucción, se llama microangiopática, anemia hemolítica mecánica, por mecanismo mecánico, que finalmente entonces esto lleva a la insuficiencia renal aguda y la captura prácticamente de plaquetas a nivel de estas zonas lesionadas. Entonces hace que baje las plaquetas en la sangre y se produce la trombocitopenia, característica de la enfermedad, y también de sangrado que se produce en las petequias a nivel de la piel. La secuencia
de los acontecimientos. Entonces, la fisiopatología fundamental es la lesión glomerular, la lesión endotelial de las arteriolas y capilares glomerulares y la activación del consumo de plaquetas. Entonces, se produce, como vimos, trombocitopenia. La formación de bandas de fibrina, trombosis intravascular, que provoca entonces la anemia hemolítica, pico angiopática, como vimos, por el pasaje de la sangre de eritrocitos que se fragmentan por la estrecha luz de los capilares, y entonces se producen las características, vamos a ver después, que son un rasgo característico en el flujo de sangre, es la presencia de quitocitos, que es prácticamente un hecho patognomónico de la enfermedad. La disminución de la perfusión de los capilares glomerulares, por supuesto, por la disminución de la luz, la disminución de la filtración glomerular, el aumento de la reabsorción de sodio y agua a nivel tubular. Entonces eso a su vez lleva al aumento de la urea, con aumento de la urea y también de la creatinina, y a su vez esto lleva a una disminución de la formación de orina, por supuesto, una oliguria o una oligonuria, a veces importante, y insuficiencia renal aguda. Esta es la biopsia que se hace raramente en el sistema hemolítico urémico. Entonces vemos acá las lesiones típicas, como vimos anteriormente, a nivel de los capilares, importantes, lesiones fibrinolytíticas acá, y también acá con la presencia de plaquetas que se adhieren y que son responsables de la caída de las plaquetas, y la reducción de la luz capilar, que lleva también a que los eritrocitos, al pasar por ellos, se fragmentan y producen una hemólisis, que es causa de la anemia aguda que se produce en este cuadro. Cuadro clínico del laboratorio es muy clásico cuando ves, tiene la trida que vimos anteriormente, que se caracteriza por la palidez increscendo producida por la hemólisis. Las petequias que aparecen en la piel, a veces también hematomas importantes, por la plaquetopenia que dijimos que se produce por el secuestro plaquetario, por la agregación plaquetaria a nivel de los glomérulos, y por supuesto la reducción de la filtración glomerular, que lleva a una oliguria o oligonuria, incluso importante, con edema importante que puede ser y que puede llevar más tarde, a la insuficiencia renal aguda. Entonces, estos tres elementos son lo que hace el diagnóstico. El diagnóstico es básicamente clínico. Precedida generalmente por una gastroenteritis, muy anteriormente, la mayoría de las veces por una Escherichia coli en nuestro país. No hay mucha información sobre el respecto en nuestro país. Argentina, por ejemplo, es un país que tiene, ellos tienen el récord de casos de sistema hemolítico urémico vinculado a el consumo de hamburguesas. Por eso algunos en Estados Unidos están a llamar hamburger disease, porque la enfermedad producida por la hamburguesa es que se produce por la carne no bien cocinada de la hamburguesa, que es una hamburguesa, son tortas de carne producida por varios tipos de carne, entonces se mezclan, entonces a veces la cocción es buena en la periferia, pero no en el centro, entonces esa carne cruda está contaminada, está contaminada, y eso puede provocar, en Argentina inclusive ha llevado hasta situaciones bastante serias, en el cual una vez McDonald's tuvo que hacer un pago importante por la muerte de niños, ¿verdad? Y la reclamación correspondiente por vía legal. Entonces se suele desarrollarse hipertensión arterial de variada intensidad y o hemorragias profusas a veces ictericia, menos frecuentemente. Desde el punto de vista del laboratorio se encuentra una anemia hemocítica neumocrónica por la hemólisis, con la presencia de hematíes deformados, quitocitos, que son características, vamos a ver después, y trombocitopenia importante. La urea y la creatinina están elevadas de diferentes grados de acuerdo a la situación de la insuficiencia renal aguda, y el desequilibrio hidroelectrolítico caracterizado por hiponatremia, por la hemodilución, la hipercalemia y la acidosis metabólica, que también es responsable en parte de la hipercalemia. Acabemos encontrar estos elementos en la sangre, que son fragmentos de glóbulos rojos, llamados histocitos, prácticamente lleva al diagnóstico de la enfermedad del sistema hemolítico urémico, que son características de ella. Y son, como decíamos, los glóbulos rojos fragmentados al pasar, por eso es microangiopática, al pasar por los capilares estrechos, se rompen, se estallan, y entonces aparecen estas formas que son muy así típicas, que son fragmentos de glóbulos rojos.
Con esto un crotis hace el diagnóstico, confirma el diagnóstico de la sospecha. El tratamiento síndrome hemolítico urémico es puramente sintomático. Se debe iniciar cuanto antes una diálisis peritoneal o hemodiálisis según el caso. Si va a insuficiencia renal aguda, en general la diálisis se realiza 5 a 7 días. La prolongación por un periodo más largo se debe a la falla en la recuperación de la función renal con daño mayor o en menor grado. El uso de hipertensivo se realiza en los casos en que la hipertensión es muy elevada y se usa la nifedipina con mayor preferencia. Una dosis que está ahí es 0,5 kg día por vía oral. La transfusión de concentrado de placa de hematite a 10 ml por kilogramo de peso y en los casos de la anemia hemolítica sea muy intensa. Otros tratamientos han demostrado ser ineficaces. O sea, acá el tratamiento es más que nada de sostén, no es un tratamiento específico, y se debe controlar la presión arterial porque justamente la mala evolución se caracteriza por evolución por hipertensión arterial sostenida, y en algunos casos el síndrome hemolítico urémico evoluciona hacia una nefropatía crónica. Como vemos acá, el pronóstico inmediato que depende de la gravedad de la insuficiencia renal aguda y de la precocidad de la instalación de una diálisis si hace falta, si es necesario, si es una ligadura importante. Son factores de mal pronóstico en el niño. Cuando el niño es muy pequeño, si los síntomas intestinales son graves, por enterorragia, si hay afectación neurológica, por ejemplo por afectación cefálica, con convulsiones, coma, si no la leucocitosis muy elevada, más de 20.000 en neutrofilia con una neutrofilia importante, y con una hipertensión arterial muy difícil de tratar, aún con tratamientos adecuados. Pronóstico a largo plazo: 5% de los pacientes tienen un curso progresivo, a pesar de todo eso, a insuficiencia renal aguda, y más tarde serán pacientes que tendrán que ser trasplantados posiblemente. Está relacionado con lesiones de la biopsia renal, necrosis cortical o microangiopatía trombótica en más del 50% de los glomérulos cuando se hace la biopsia. La mayoría de los pacientes se recuperan de la ira y a los 2 años tienen datos analíticos totalmente normales, tanto sanguíneos como urinarios. O sea, la mayoría de los pacientes tienen un curso bastante benigno y solo en algunos casos evolucionan hacia la nefropatía crónica que requerirá más tarde un tratamiento, inclusive hasta, como decíamos, de trasplante en algunos casos. Este es un caso que yo presenté, el primer caso presentado en Paraguay, en la cual se aisló la toxina 0157H7 de un caso. Esto se fue estudiado en el Instituto Malbrán de Buenos Aires, eso se pudo detectar. Y bueno, una anécdota más que nada para describir que es el primer caso visto en Paraguay. Infección del tracto urinario. Las ITU son las causas más importantes de consulta a nivel pediátrico por patología vinculada al aparato urinario a cualquier edad y cualquier época del año. Son más frecuentes en niñas y en varones que no han sido circuncidados. Y la prevalencia es de aproximadamente el 5% de menores de 2 años con fiebre sin foco aparente. Es importante su detección y tratamiento precoz por el peligro de daño renal futuro. Mecanismo de defensa de las vías urinarias contra una infección, contra cualquier agresión de un germen. El lavado vesical que produce cada micción hace que entre sangre, que entre orina fresca a la vejiga, al ser eliminada la orina que estaba acumulada en la vejiga. La capacidad lítica de la mucosa vesical está facilitada por el residuo vomicional menor a 1 mililitro que permite que tome contacto los gérmenes con la pared. Y es importante porque en la pared entonces están ahí inmunoglobulinas de tipo IgA, que son de superficie, como también se ven a nivel de los pulmones, a nivel también vimos en la vía respiratoria y también de la vía digestiva. La IgG de la orina, el pH ácido, lisozima, proteína de TAM-Horsfar, que es una glicoproteína segregada por el túbulo renal que evita la adhesión microbiana al epitelio. Estos son mecanismos fundamentales para la defensa de las vías urinarias. La infección urinaria se produce por 3 vías fundamentalmente. Una es la principal, que es la vía ascendente, que es la migración de bacterias desde la uretra, donde se multiplican en la vejiga, mecanismo común en las niñas,
por colonización periureteral ureteral y el vestíbulo vaginal, desde donde pueden colonizar inclusive el riñón por vía ascendente, para dar una pielonefritis. La vía hematógena, que es poco común, que se da generalmente en un niño que tiene un cuadro séptico, especialmente en recién nacidos, y la vía por contigüidad, que es muy rara, realmente muy rara. Entonces vamos a ver ahora la otra parte, que es los agentes infecciosos más comunes de las infecciones urinarias. Vimos el Escherichia coli es el agente principal, posiblemente es responsable de más del 90% de las infecciones urinarias. Proteus mirabilis, Klebsiella enterobacter, Streptococcus fecalis, el famoso enterococo. Enterobacter, Pseudomonas aeruginosa y Staphylococcus epidermidis, más frecuente esto en las adolescentes. Generalmente cuando uno encuentra gérmenes como Proteus mirabilis o Pseudomonas, se debe sospechar que hay una patología de fondo en el aparato urinario. La mayoría por eso son producidas por Escherichia coli, como dijimos, en más del 90% de los casos. El cuadro clínico varía mucho según la edad del niño. En el recién nacido no hay síntomas dirigidos directamente vinculados al aparato urinario, así que hay síntomas generales como se puede con todas las enfermedades. La fiebre, trastorno digestivo, el niño puede estar con diarrea, con vómitos, y da para pensar en un cuadro gastrointestinal que puede llevarlo a la deshidratación o también a la acidosis metabólica. También aparece con frecuencia una ictericia que puede ser mixta, ictericia común, a veces el síntoma principal es la ictericia, o la falta de ascenso en el peso. Entonces, son síntomas muy específicos, generales. El lactante, bueno, ahí destaca la fiebre prolongada a veces, fiebre prolongada sin foco detectable, cuyo diagnóstico se va a realizar cuando se haga un estudio de orina y se sepa cuál es la causa en ese sentido. Cuando hay inapetencia, a veces el niño tiene inapetencia, rechaza el alimento, puede haber también diarrea como en el anterior y también vómitos. Por supuesto, si no toman los recaudos, el niño tendrá también una repercusión en su crecimiento. A nivel preescolar y escolar, ya aparecen más síntomas dirigidos vinculados al aparato urinario. Entonces aparece la disuria, la polaquiuria, el tenemo vesical, la fiebre, la incontinencia o enuresis secundaria, puede haber hematuria macromicroscópica, la lumbalgia característica, entonces el dolor lumbar importante, y la emisión de orina con mal olor. Vamos a ver también que estos síntomas pueden ser vinculados a infecciones urinarias bajas o altas. Indicaciones de hospitalización. Cuando un niño es hospitalizado con infección urinaria, no siempre, generalmente se trata esto por un consultorio, por vía ambulatoria, pero cuando el niño tiene un cuadro febril a cualquier edad, cuando haya compromiso del estado general, cuando haya una sospecha de urosepsis, cuadro bastante grave, cuando el niño esté deshidratado porque tuvo un cuadro de diarrea y vómitos o poca ingestión de líquidos, cuando hay riesgo social porque el niño está en una situación en la cual hay riesgo de que no sea atendido adecuadamente por sus familiares, cuando es una adolescente embarazada. En estos casos, el niño debe ser hospitalizado. Diagnóstico de la infección de la ITU. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Fundamentalmente por el hallazgo del germen en la orina, o sea, el urocultivo. La presencia de un número de más de 100.000 unidades formadoras de colonia por mililitro de una orina bien recogida a través de un método que, según el segundo chorro de la misión por sondaje en menores de 2 años. El método debe ser fundamentalmente cuando el niño por debajo de 2 años debe ser sometido a sondaje. Y el método del segundo chorro, cuando el niño ya sea capaz de emitir voluntariamente la orina, entonces se recomienda el método del método de la recogida del segundo chorro de la misión. El primer chorro lava la uretra y el segundo chorro sale ya de la vejiga y ya tiene más valor como su contabilidad. El examen de orina, simple. Entonces tenemos ahí entonces la presencia de nitritos positivos que indican justamente la formación de ureasa, en parte de las bacterias que transforman el nitrato en nitrito,
la esterasa leucocitaria, la piuria, cuando es acúmulo leucocitario o piuria, la piuria, la hematuria también que puede estar presente, no obligatoriamente, y realmente cilindros leucocitarios también, o cilindros o acúmulos leucocitarios con leucocituria importante. Entonces, la orina también siempre, generalmente la orina es la orina patológica. Cuando uno tiene sospecha de infección urinaria, se hace una orina simple y la orina esta siempre tiene algún elemento que indica una infección urinaria. Raramente va a ser una orina piúrica que no tenga infección urinaria. La presencia de estos elementos que tenemos acá indica una infección urinaria probable. Posteriormente, para seguir el estudio, cuando se hace también obligatoriamente la ultrasonografía, o sea, la ecografía renal, que detecta alteraciones de los riñones y las vías urinarias. Permite detectar el tamaño de los riñones y también las vías urinarias, si hay o no, si hay o no, por ejemplo, más de una vía urinaria en un riñón, o sea, si hay una duplicación de la vía urinaria, o si hay también, una dilatación de la vía del uréter, por ejemplo, o también de la pelvis renal. La uretrocitografía, citografía mixrenal, la UCM, para establecer la posibilidad de reflujo vesiculoureteral, que es una causa importante de infección urinaria, como vamos a ver después también, y que se debe realizar después cuando, en caso, por ejemplo, de que haya una recurrencia de una infección urinaria, especialmente cuando esa recurrencia es bastante, con cierta frecuencia, y ya indica eso, y después hacer el DSMA, que es el ácido mecanosuccínico, para detección de las cicatrices a nivel de los riñones, que es importante porque a veces una pielonefritis puede dejar riñones, especialmente cuando no ha sido tratada adecuadamente o no tratada a tiempo. Entonces puede dejar esa cicatriz que puede ser detectada por el DMSA. Y eventualmente, en casos muy últimos, hacer una urografía intravenosa para detectar malformaciones urológicas previas y otros trastornos secundarios. Estas últimas imágenes son prácticamente hoy en día poco utilizadas. Acá tenemos una radiografía renal, en la cual se puede ver claramente acá, por ejemplo, como una especie de falta de relleno del contraste acá, que más que nada provoca lo que se llama las caries renales, porque es como una carie. Eso indica una lesión renal que es una cicatriz que debe ser evaluada posteriormente con un seguimiento adecuado para evitar la posibilidad que esto evolucione hacia una progresión. Entonces tenemos que estas imágenes de SMA son también importantes, más que nada para ver la presencia de lesiones ya a nivel de los riñones. Aquí tenemos cortistología de una nefritis intersticial, en la cual hay un acúmulo de neutrófilos, indicando la presencia de una inflamación importante. Y consideraciones a tener en cuenta en tratamiento para hito: edad del niño, intensidad de la sintomatología, la presencia de factores que comprometen mecanismos de defensa, la existencia de enfermedades sistémicas, la instrumentación urológica previa, uroradiología o endoscopía, etc. Y riesgos de complicación con recaída o recidiva. Entonces, todo esto es importante tener en cuenta, porque cualquier instrumentación que se realice en el niño a nivel urológico puede ser punto de partida para una infección urinaria. También existencia de enfermedades sistémicas, por supuesto. Y entonces todos estos factores deben ser tenidos en cuenta para el tratamiento de la hito. Entonces tenemos criterios clínicos biológicos para la distinción de las vías urinarias altas o bajas, infecciones altas o bajas. Si la temperatura es mayor de 38 grados, si leucocitosis con polinucleosis, sin presencia de marcadores inespecíficos de inflamación, por ejemplo, los retantes de fase aguda como PCR, velocidad de litro, etc. La disminución de la capacidad de concentración renal, dolor lumbar espontáneo a la percusión. La presencia de 3 o más de estos criterios sugieren una hito de las vías altas, o sea, una pielonefritis. 2 o menos
criterios sugieren una ITU de vías urinarias bajas. O sea, realmente las ITU de vías urinarias bajas, que prácticamente comprende la cistitis, no dan fiebre. Realmente el niño tiene, por supuesto, una situación de menos gravedad, el estado general no está afectado, el niño no tiene fiebre y tiene los síntomas clásicos de cistitis, de tenesmo vesical, incontinencia vesical y a veces la orina con un olor fuerte característico que las madres ya permiten a la madre hacer el diagnóstico cuando son recurrentes. La edad es un factor importante. Cuanto más joven es el paciente, más riesgo existe de que se produzca daño renal. Por eso debe ser tratado con toda la premura del caso. Tratamientos de las ITUS, en las pielonefritis agudas, el tratamiento debe ser, por supuesto, inicialmente, siempre se hace entre 10 a 14 días, en los casos en los que exista una sospecha clínica. Si también en los menores de 4 años. Se usan cefaloporinas de tercera generación, que sea generalmente se usan por vía parenteral con el niño internado. Se puede usar ceftriaxona o cefotaxima inicialmente, y después se sigue por cefixima o piorala cuando el niño ya es dado de alta. Generalmente se usa antivirus venosa cuando el niño está todavía con fiebre, y cuando dejó de tener fiebre, 1 o 2 días después, entonces pasa a la vía oral y el niño es dado de alta generalmente por un tratamiento, como vimos, tiempo mínimo de 10 días o generalmente 14 días. También se usan aminoglucósidos, como la micacina, por ejemplo, pero teniendo en cuenta que los aminoglucósidos son también nefrotóxicos, deben ser usados con mucho cuidado. En la ITU baja, generalmente son infecciones banales, por lo que se tratará por una semana a 5 días. Como dijimos, no se acompañan de cuadro febril. El cotribuzazol es una combinación muy buena, en la cual se usa también como alternativa para la vía oral en la ITU baja, igual que la cefixima. Y el ácido anhidrícico, que se usó mucho tiempo, hoy día ya casi nada. Acá vamos a ver entonces las malformaciones de las vías de la unión vésico-ureteral. Vemos acá entonces que habitualmente los uréteres desembocan en la vejiga a nivel del trígono, entonces en el detrusor. Entonces tenemos acá los orificios ureterales, ambos, acá el orificio uretral. Realmente el pasaje del uréter con la pared de la vejiga se realiza de tal modo que forma un ángulo bastante cerrado y que va desde la mucosa hasta el músculo detrusor. Este ángulo tiene un mecanismo valvular que hace que cuando la vejiga se llena no pasa orina en el sentido de reflujo, o sea, orina hacia las vías urinarias. Pero ¿qué ocurre cuando esta inserción porque es congénita, entonces puede ser corta, o casi inexistente, entonces por supuesto está horizontalizada, entonces no se produce un mecanismo regulador de valvular, entonces con mucha facilidad la orina pasa, o sea, refluye, de ahí nombre de reflujo, hacia la vía urinaria alta, provocando entonces esto que vemos acá, que son justamente grados de reflujo. Grados de reflujo que van desde 1 hasta 5. El grado 1, por supuesto, vemos acá que no hay una alteración en la dimensión del uréter todavía. En el grado 2 ya hay una dilatación discreta ya del uréter. Un uréter que se ve en todo su trayecto es un uréter patológico. El uréter normalmente se ve como tiene una dinámica de contracción, entonces se ve, no como se ve acá, en todo su trayecto se ve, entonces igualmente no se ve así, se ve entonces por trayectos cortados, digamos. En el caso 2 ya está más dilatada, por supuesto. En el caso 3 más dilatada, inclusive ya con alteraciones ya a nivel de la pelvis renal y las papilas también, como vemos acá. Hay una dilatación de las papilas también. Acá también había asociado un poquito dilatada, que se acentúa en el grado 3, por supuesto, y también en la dilatación. En el grado 4 ya hay una realmente dilatación mayor, mucho mayor. Y eso se ve, por supuesto, cuando se hace el estudio de contrastado de los riñones. Entonces vemos acá
también una alteración muy importante en la pelvis y las papilas renales. Y el grado 4 cuando ya hay una gran ya tortuosidad, inclusive de los uréteres, tortuosidad por su amplia extensión y también ya una reducción también del parénquima renal importante con alteraciones muy importantes también de la pelvis y la desaparición de las papilas renales. Esto se puede inclusive detectar en el caso, por ejemplo, de ser congénito del cuadro. Hoy en día se puede hacer diagnóstico precoz, inclusive intraútero, de un niño con un reflujo vesicoureteral importante. Entonces, acá tenemos una imagen típica de un riñón, prácticamente un reflujo de grado 4, mayor todavía, como vemos acá, de ambos lados, bilateral, porque se puede ver el lado izquierdo como del lado derecho, si bien mucho mayor del lado derecho, como se puede ver acá clásicamente, inclusive con la distorsión de toda la pelvis renal y de las papilas renales, como prácticamente sería un reflujo de grado 4, así como en el clínico ya se asocia ya con alteraciones importantes en los uréteres. En el caso del bilateral, y una imagen bastante típica de cuadros. Realización de control de las pielonefritis agudas. Entonces se realiza el control del urocultivo y de la orina al tercer día de iniciado el tratamiento. Eso habitualmente se hace al tercer día para ver si se negativizó o no el cultivo. Inclusive se usa también después de terminado el tratamiento. Algunos inclusive siguen haciendo controles médicos y cultivos, inclusive hasta posteriormente, inclusive hasta mensualmente, hasta 3 veces después del cuadro, y inclusive hasta bimestral. Pero habitualmente lo que se hace más es un control al tercer día, intratratamiento y después el tratamiento para ver el tratamiento eficaz. Y también, por supuesto, la desaparición de los síntomas, que es importante. Entonces, con esto vamos a terminar también un poquito para medidas generales para prevenir la recidiva de la ictus o ingestión abundante de líquido para producir una diuresia elevada. Cuando entonces actúa como lavando la vía urinaria, la cantidad de líquido cuando es mayor, mejor. La misión regular. A veces algunos niños, por ejemplo, atacan la orina porque están jugando o no quieren por algún motivo, se retienen, entonces la orina no es eliminada, entonces eso favorece la infección urinaria. Por eso hay que favorecer que sea una misión regular, que no retenga la orina. Educación y corrección de posibles malos hábitos, como vimos como vimos, entonces retención de la orina. Vaciamiento completo de la vejiga, con misión doble, para eliminar la orina residual y la orina que retorne, y que la orina retorne a la vejiga. Entonces vimos el mecanismo ese de lavado vesical, vaciamiento de la vejiga, haciendo que retorne orina normal de la vía urinaria alta a la vejiga. Entonces el mecanismo de lavado es importante. Siempre que decimos residuo, que es importante también para el residuo pequeño, que queda siempre como un mecanismo también auxiliador para la defensa antimicrobiana. Y evitar el estreñimiento. En niños están estreñidos y entonces esto favorece la infección urinaria, y su combate es importante también como profilaxis para el hito. Y la higiene, por supuesto, la higiene perineal adecuada. En más lactantes, inclusive en las niñas, por ejemplo, hay mucha facilidad de infección urinaria por la cortedad anatómica existente entre el ano y la uretra. Entonces, con mucha facilidad, a veces por mecanismos de mala higiene, entonces las heces pueden contaminar la vía urinaria, la vía genital, y ahí la vía urinaria con ascenso. Eso es un mecanismo muy común en las niñas, de ascenso a través de la uretra de gérmenes. Por eso es muy común también la infección urinaria por Escherichia coli, y la infección urinaria secundaria, ese mecanismo de ascenso, como vimos, que es el mecanismo más importante y más común. Profilaxis de infecciones urinarias, cuando ella es recurrente, o sea, tiene más de 3 episodios en un año, por reflujo vesicoureteral, tratamiento médico con espera para la resolución quirúrgica, que sería solamente en los casos de reflujo muy importantes.
Hoy en día hay toda una revisión y también discusiones con respecto a cuándo emplear el tratamiento quirúrgico. Aunque sea un reflujo de quinto grado, no siempre va a la cirugía. El problema acá, lo importante es controlar que no haya infecciones urinarias, justamente para evitar las lesiones posteriores que pueden producirse a nivel de los riñones cuando son recurrentes. Entonces, en la ureopatía obstructiva, la vejiga neurogénica, porque la vejiga no se vacía, entonces la vejiga se vacía a través del cateterismo diario que hace la madre al paciente. La vejiga neurogénica entonces tiene una capacidad de un tampoco frecuente mecanismo de infección. En los menores de 5 años, en espera de una eritrocitografía misional, el lactante menor de 1 año con pielonefritis en el primer año de vida, es el niño que tuvo ya una lesión a nivel de los riñones, entonces hay que estar haciendo profilaxis adecuada. Y la profilaxis hace, furantoína se usa poco ya hoy en día. Mayores de 2 meses, por la intolerancia a la furantoína, se usa el cotrimoxazol, o se usa también cefixima, se usa también, algunos usan también amoxicilina. Y la combinación de subotrimetropin realmente es una de las más usadas, pero se debe usar en niños mayores de 2 meses. Y hay varios esquemas de tratamiento profiláctico. Se debe usar largo tiempo hasta que se resuelva la causa. Si la causa es un reflujo, hasta que se resuelva el reflujo, se debe usar. Y a veces, inclusive, usando estos medicamentos, hemos visto, por ejemplo, que el niño hace infección otra vez, inclusive por otros gérmenes o por resistencia al antibiótico. Con esto finalizamos el capítulo de patologías renales.